Liberación de viajeros capturados por bandidos. Y después que de allí partieron, llegaron a un paraje donde se hallaban unos bandidos que habían robado a una caravana de viajeros. Los habían despojado de sus vestiduras y los habían atado. Y aquellos bandidos oyeron un tumulto inmenso semejante al causado por un rey poderoso que saliese de su capital acompañado de caballeros, de soldados, de tambores y de clarines. Y los bandidos, acometidos de miedo y de pavor, abandonaron todo aquello que se habían apoderado. Entonces los secuestrados se levantaron, se desataron mutuamente las ligaduras, recobraron su caudal y se marcharon. Y viendo aproximarse a María y a José les dijeron: ¿Dónde está el Rey y Señor, cuyo tren brillante y tumultuoso oyeron acercarse los bandidos, y a consecuencia de lo cual nos abandonaron y nos dejaron libres? Y José repuso: Él va a llegar sobre nuestros pasos. Curación de una poseída. Y alcanzaron otra aldea donde había una pobre mujer poseída, la cual, habiendo salido de su casa por la noche en busca de agua, vio al maligno bajo la figura de un joven, y puso la mano sobre él para agarrarlo. No pudo ni aún tocarlo. Y el rebelde maldito había entrado en el cuerpo de la mujer, estableciéndose así, y manteniéndola en el estado de naturaleza como en el día de su nacimiento. Y la poseída no podía soportar sobre sí vestido alguno, ni residir en los lugares habitados. Cuantas veces se le sujetaba con cadenas o con trabas, todas tantas las rompía y se escapaba desnuda al desierto. Y se colocaba en las encrucijadas de los caminos y en las tumbas, y tiraba piedras sobre cuantos pasaban, causando mucho enojo a las gentes de la localidad, las cuales deseaban su muerte, y su familia estaba también muy afligida. Cuando María y José entraron en aquella aldea, vieron a la infeliz sentada, desnuda y ocupada en reunir piedras. Y María tuvo piedad de su estado, y tomando uno de los pañales de Jesús, lo echó sobre ella. Y en el mismo instante, el demonio la abandonó precipitadamente bajo la figura de un joven, maldiciendo y gritando: «Malaya yo, a causa tuya, María, y de tu hijo». Y aquella mujer quedó libre de su azote. Vuelta en sí, confusa de su desnudez y evitando las gentes, se cubrió con el pañal de Jesús, corrió a su casa, se vistió e hizo a los suyos un relato detallado del hecho. Y los suyos, que eran los personajes más importantes de la aldea, dieron hospitalidad a María y a José con magnificencia generosa. Curación de una joven muda. Y al día siguiente, María y José se despidieron de sus huéspedes, bien provistos por estos de vituallas para el camino. Y por la tarde de aquel día, al ponerse el sol, entraron en otra aldea, donde se celebraban unas nupcias, y vieron una multitud de gentes reunidas, y en medio de ellas una desposada herida de mutismo por la astucia del demonio y la acción de encantadores perversos. Paralizados sus oídos y su lengua, la desposada no había vuelto a recobrar el uso de la palabra. Cuando María entró en la aldea, llevando en sus brazos a su hijo, la joven muda que la vio tomó a Jesús, lo besó y lo apretó contra su pecho. Y un efluvio del cuerpo del niño se exhaló sobre ella, cuyos oídos se abrieron y cuya lengua se movió para agradecer a Dios con alabanzas la recuperación de su salud. Y aquella noche hubo gran alegría entre los habitantes de la aldea, que creyeron que Dios y sus ángeles habían descendido hasta ellos. Curación de otra poseída. 3 días permanecieron allí María y José, rodeados de honores y suntuosamente tratados por los novios y por las familias de estos. Y se separaron de sus huéspedes, bien provistos por ellos de cosas útiles para el viaje, y llegaron a otra aldea, donde contaban pasar la noche, por hallarse poblada por numerosos y distinguidos habitantes.
En aquella aldea vivía una mujer de fama muy honrosa. Un día había ido al río a lavar sus vestidos y en tanto que hacía su colada vio que no comparecía nadie por los alrededores. Se despojó de su traje y empezó a bañarse. Y el maligno, bajo forma de serpiente, la asaltó, enlazó su cintura, se enroscó alrededor de su vientre y todos los días a la caída de la noche se extendía sobre ella. Cuando María se le acercó, al ver al niño que ésta llevaba en sus brazos, corrió a su encuentro y le dijo: «Oh Señora, dame a este niño para que lo alce y lo abrace». María se lo dio, y tan pronto el niño estuvo en sus brazos, el demonio respiró los espíritus de Jesús, y bajo las miradas de todos, la serpiente huyó y la poseía no la vio más. Y todos los asistentes alabaron al Altísimo, y aquella mujer trató espléndidamente a María y a José. Curación de una leprosa. Y cuando la mañana vino, la mujer vertió agua perfumada para bañar en ella al niño Jesús. Y después de haberlo lavado, conservó el agua del baño. Y había allí una joven cuyo cuerpo estaba blanco de lepra. Y como hubiese sido testigo de la curación de aquella mujer, quiso con fe tomar el agua que había servido para lavar a Jesús. Y vertiendo sobre su cuerpo un poco de aquel agua, quedó purificada de su lepra. Y todos los habitantes de la aldea exclamaron: «Indudablemente María, José y el niño son dioses y no hombres». Y en el momento en que María y José se disponían a abandonar la casa, la joven que había sido leprosa se arrodilló ante ellos y les dijo: «Os mego, padres y señores míos, que me otorguéis ser vuestra hija y vuestra sierva y acompañaros, porque no tengo padre ni madre». Curación de un niño leproso. Y ellos consintieron, y la joven partió en su compañía, y llegaron a una aldea en cuyos contérminos estaba enclavado un castillo perteneciente a un jefe ilustre y que tenía un pabellón exterior destinado a recibir a los huéspedes. En él entraron María y José, y la joven pasó a ver a la esposa del Señor. Y como la encontrase lacrimosa y entristecida, le preguntó: «¿Por qué lloras?». Y ella repuso: «No te extrañen mis lágrimas, porque sufro un gran dolor que a nadie puedo revelar». Mas la joven le dijo: «Si me lo indicas y me lo descubres, quizá la encuentre yo un remedio». La mujer del jefe le dijo: «Guarda bien este secreto y no lo manifiestes a nadie. Estoy casada con este jefe, cuyo poder se extiende sobre un vasto territorio. Con él he vivido mucho tiempo sin darle hijos, y cuando al fin tuve uno, este nació leproso. Y así que él lo vio, se negó a reconocerlo y me dijo: o lo matas o lo entregas a una nodriza de un país lejano para que nunca más sepa de él. Donde no rompo toda relación contigo y en la vida volveré a verte. No sé qué partido tomar y mi disgusto es infinito. Ah, hijo mío, ah, esposo mío». Mas la joven repuso: «He encontrado a tu mal un remedio que voy a exponerte. Porque yo también soy leprosa y me vi purificada por Dios, que no es otro que Jesús, el Hijo de María». La mujer le dijo: «¿Dónde está ese Dios de que acabas de hablarme?». La joven dijo: «Está aquí, en tu casa». Ella dijo: «¿Cómo? ¿Aquí se encuentra?». La joven dijo: «Aquí se hallan María y su esposo José, y ese niño que viaja con ellos es el que se llama Jesús, y el que me ha curado de mi mal y de mi tormento». La otra le dijo: «¿Puedo saber cómo te ha curado de tu lepra?». Ella le dijo: «Con mucho gusto te complaceré. La madre del niño me dio el agua que había servido para bañarlo, agua que eché sobre mi cuerpo y que purificó mi lepra». Entonces la esposa del jefe se levantó y rogó a María y a José con todo encarecimiento que fuesen huéspedes suyos, e invitó a José a un gran festín al cual fueron convidados buen golpe de hombres,
Y al día siguiente, al punto de amanecer, se levantó y tomó agua perfumada para bañar en ella a Jesús. Y tomando a su hijo, lo bañó en el agua que acababa de emplear, e instantáneamente el niño quedó purificado de su lepra. Y ella glorificó a Dios diciéndole: Dichosa tu madre, oh Jesús, cómo con el agua en que te has bañado purificas de la lepra a los hombres que son de la misma raza que tú. E hizo a María presentes magníficos y la despidió con los mayores honores. El joven esposo librado de un sortilegio. De allí se dirigieron a otra aldea en la que quisieron pasar la noche, y entraron en el hogar de un recién casado a quien un maleficio tenía alejado de su esposa. Y apenas se hubieron albergado en la casa aquella noche, cesó el maleficio. Y llegada la mañana, decidieron partir, pero el recién casado los detuvo y les ofreció un festín espléndido. El joven convertido en mulo. Al día siguiente se pusieron en camino, y al acercarse a otra aldea, vieron a 3 mujeres que volvían a pie del cementerio llorando, y María dijo a la joven que los acompañaba: Pregúntales qué les ha ocurrido y qué mal aflige su alma. La joven les transmitió la pregunta, y ellas, sin responderle, dijeron: ¿De dónde sois y a dónde vais? Porque el día ha transcurrido y la noche ha llegado. La joven repuso: Somos viajeros y buscamos un asilo donde pasar la noche. Y las mujeres le dijeron: Venid con nosotras y pasaréis la noche en nuestra casa. Y, habiéndolas acompañado, vieron que poseían una casa nueva, bien adornada y ricamente amueblada, en la cual los introdujeron. Y era invierno, y entonces la joven entró también y vio a las mujeres gimiendo y llorando. Cerca de ellas había un mulo abierto de una funda de brocado, y ante el que se había colocado sésamo. Y lo abrazaron y le dieron de comer. La joven les preguntó: Mis señoras, ¿qué hace aquí este mulo? Y ellas, deshechas en lágrimas, le respondieron: Este mulo que ves ha sido nuestro hermano, hijo de nuestra madre, que está presente. Nuestro padre nos ha dejado una gran fortuna. No teníamos más hermano que este, y pensábamos encontrarle una mujer y casarlo según las leyes de la humanidad. Empero algunas perversas mujeres, dadas a la hechicería, lanzaron sobre él un sortilegio. Y ello ocurrió una noche, poco antes de amanecer, mientras dormíamos y mientras las puertas de nuestro corazón y de nuestra casa estaban cerradas. Cuando la mañana vino, miramos y reconocimos que nuestro hermano no estaba cerca de nosotras. Se había metamorfoseado en este mulo, que sabemos es él. Y como no tenemos ya padre que nos consuele, es tan acerbo disgusto, nos hallamos en la aflicción de que eres testigo. No hay sabio, mago o encantador que no hayamos consultado, pero esto de nada nos ha servido, y cuantas veces el corazón nos oprime con más fuerza que otras, vamos con nuestra madre a florar sobre la tumba de nuestro padre y después volvemos. El mulo transformado en hombre. Al oír el relato de aquellas mujeres, la joven les dijo: Consolaos y no lloréis. El remedio a vuestro mal está próximo, puesto que está bien cerca de vuestra misma casa. Porque yo misma en persona he sido leprosa, pero habiendo visto a una mujer llamada María con su pequeñuelo llamado Jesús, un día que su madre acababa de bañarlo, tomé agua de su baño, la derramé sobre mi cuerpo y quedé curada. Sé, por consiguiente, que posee el poder de remediar vuestro mal. Levantaos, pues, id al encuentro de Nuestra Señora María, traedla a vuestra casa, descubridle vuestro secreto y suplicadle que tenga piedad de vosotras. Cuando las mujeres hubieron escuchado el discurso de la joven, salieron presurosas al encuentro de Nuestra Señora María, la llevaron a su casa y, arrodilladas en su presencia, le dijeron llorando: Oh Nuestra Señora María, compadécete de tus siervas. No tenemos ningún pariente de edad, ni jefe de familia, ni padre ni hermano que nos proteja.
Este mulo que ves es nuestro hermano y no un animal. Malvadas brujas lo han reducido con sus maleficios al estado en que hoy se encuentra. Te rogamos que tengas compasión de nosotras. Y Nuestra Señora María, conmovida ante su desgracia, tomó a Jesús y lo puso sobre el lomo del mulo. Ella lloraba y las mujeres también. Y María dijo: Jesús, hijo mío, haz que la poderosa virtud oculta en ti obre sobre este mulo y le devuelva la naturaleza humana que tenía. Y en el mismo instante el mulo cambió de forma, recobró su figura prístina y se convirtió en el joven exento de toda enfermedad que antes era. Entonces él, su madre y sus hermanas se posternaron ante María, pusieron el niño sobre sus cabezas y lo abrazaron diciendo: Dichosa tu madre, oh Jesús, Salvador del mundo, bienaventurados los ojos que han alcanzado el favor de mirarte. Unión de dos jóvenes curados por Jesús. Y las dos hermanas dijeron a su madre: He aquí que nuestro hermano ha vuelto al estado normal por el socorro de Jesús y gracias a esta joven que nos ha hecho conocer a María y a su hijo. Ahora bien, nuestro hermano no está casado y el mejor partido que podemos tomar con él es unirlo a esta joven que está al servicio de esta familia. E interrogaron a María sobre el asunto y ella accedió a su demanda. Y celebraron con magnificencia las bodas de la joven y la alegría de las tres mujeres ocupó el lugar de su anterior angustia y convirtieron sus lamentaciones en cánticos de fiesta. Y dijeron gozosas: Jesús, el Hijo de María, ha transformado el duelo en júbilo. María y José permanecieron allí 10 días y después se alejaron colmados de testimonios de respeto y de veneración por aquellas personas que los despidieron con pesar y que, tras los adioses, volvieron a su casa deshechas en lágrimas, sobre todo la joven. Los dos bandidos. Partidos de allí llegaron a una tierra desierta y oyeron decir que no era segura porque había en ella bandidos. Sin embargo, María y José se decidieron a atravesar aquel país durante la noche. Y mientras marchaban, advirtieron que al borde del camino comparecían dos bandidos, apostados y destacados por sus compañeros, que dormían un poco más allá para guardar el camino. Estos dos bandidos que acababan de encontrar se llamaban Tito y Dumaco, y el primero dijo al segundo: déjales el camino libre para que pasen, y que nuestros compañeros no lo noten. Dumaco no consintió con ello. Entonces Tito le dijo: te daré mi parte de 40 dracmas si me complaces, y le presentó su cinturón como garantía para decidirlo a callarse. Y cuando María vio la noble conducta de aquel bandido hacia ellos, le dijo: el Señor Dios te protegerá con su diestra y te concederá el perdón de tus pecados. Y Jesús tomó la palabra y dijo a María: oh madre mía, dentro de 30 años los judíos me crucificarán en la ciudad de Jerusalén y conmigo crucificarán a estos dos bandidos, Tito a mi derecha y Dumaco a mi izquierda. Y en aquel día Tito me precederá en el paraíso. Y María repuso: esto os será recompensado, hijo mío. De allí se dirigieron a la ciudad de los ídolos, y cuando se aproximaron a ella, la ciudad fue víctima de un terremoto y convertida en colinas de arena. La Sagrada Familia en Matarié. De allí se dirigieron a Sicómoro, que se llama hoy día Matarié. Y en Matarié el Señor Jesús hizo brotar una fuente en que María le lavó su túnica, y el sudor del Señor Jesús que ella escurrió en aquel lugar hizo nacer allí bálsamo. La Sagrada Familia en Misr. De allí pasaron a Misr y vieron al faraón y habitaron en el país de Misr durante 3 años. Y el Señor Jesús realizó en el país de Misr numerosos milagros que no figuran en los evangelios de la infancia ni en los evangelios completos. Regreso a Nazaret. Al cabo de 3 años volvieron a Misr
Y cuando ganaron la tierra de Judea, José temía pasar adelante por haber sido que Herodes había muerto y que su hijo Arquelao lo había sucedido como rey del país. Entonces el ángel del Señor le apareció y le dijo: José, vete a la villa de Nazaret y permanece allí. Oh sorprendente milagro, que haya sido llevado y paseado a través de los países como quien no tiene morada ni albergue, el dueño de todos los países y el pacificador de los mundos y de las criaturas. Epidemia en Belén, curación de un niño. Y cuando entraron en la villa de Belén, había allí numerosos casos de una enfermedad grave que atacaba a los niños en los ojos y de la que morían. Y una mujer que tenía un hijo enfermo y próximo ya a la muerte, lo llevó a María, a quien vio ocupada en bañar a Jesús y a quien dijo: Oh María, mi señora, mira cuán cruelmente sufre este fruto de mis entrañas. ¿No tendrá el Señor misericordia de él? Y una vez María, retirado a Jesús del agua en que lo había lavado, respondió a la mujer en estos términos: Toma un poco de esta agua en que acabo de bañar a mi hijo y échala sobre el tuyo. Y la mujer lo hizo así, y lavó con aquella agua a su hijo, que cesó de agitarse, y lo envolvió en su vestidito y lo adormeció. Y el niño se despertó en plena y perfecta salud. Y aquella mujer glorificó a Dios y a Jesús, y llena de júbilo llevó a su hijo a la Virgen, que le dijo: Da gracias al Señor que te ha curado este niño. Curación de otro niño. Y había allí otra mujer vecina de aquella cuyo hijo había sido curado y que tenían también un hijo atacado de la misma enfermedad. Sus ojos habían dejado de ver y con vivo dolor y sin interrupción alguna gritaba de noche y día. Y la madre del niño curado dijo a la otra: ¿Por qué no lo llevas a casa de María, como yo llevé al mío, que estaba muy enfermo y más cerca de la muerte que de la vida? En casa de María tomó agua de las abluciones de su hijo Jesús, lavé con ella al mío, lo adormecí y después del sueño despertó curado. Helo aquí, míralo. La vecina que tal oyó marchó asimismo a la casa de María y con fe tomó el agua, lavó con ella a su hijo y pronto cesaron los vivos dolores que sentía y se durmió, quedando como un muerto porque hacía muchísimos días que no dormía. Al despertar se levantó sano y sus ojos habían recobrado la vista. La madre, henchida de gozo, alabó al Señor, tomó a su hijo y lo llevó a María, a quien descubrió todo lo que acababa de suceder. Y María le dijo: Da gracias a Dios por haberlo restablecido y no hables de este caso a nadie. Curación de Cleopas, rivalidad de dos madres. Y había también en aquel lugar dos mujeres casadas con un mismo hombre. Cada una de ellas tenía un hijo y los dos niños sufrían mucho. Y una de aquellas dos mujeres se llamaba María y su hijo Cleopas. Y tomando a su hijo, fue a casa de la madre de Jesús y le regaló un hermoso velo, diciéndole: Oh María, mi señora, recibe este velo y dame en cambio uno solo de los pañales de tu hijo. Y María lo hizo, y la madre de Cleopas marchó y de aquel pañal hizo una túnica con la que vistió a su hijo, el cual quedó inmediatamente libre de su mal. Y el hijo de su rival, llamada Asrami, murió, lo que produjo enemistad entre ambas. Porque Asrami cobró aversión y horror a María, viendo que el hijo de ésta estaba vivo y sano, mientras que el suyo había muerto. Y las dos mujeres tenían la costumbre de hacer el menaje de la casa alternativamente, cada una durante una semana. Y cuando le tocó el turno a María, se aprestó a cocer el pan y encendió el horno y marchó a buscar la masa. Asrami, advirtiendo que nadie la veía, corrió a buscar al niño, que estaba solo en aquel momento, y lo arrojó al horno y se alejó de allí. Y cuando María volvió,
halló a su hijo riendo en medio del horno al que se le había echado, y al horno frío ya como la nieve, cual si no hubiese puesto en él fuego alguno. Entonces la madre del niño comprendió que era su rival quien lo había lanzado a las llamas. Y sacando a Cleopas del horno, fue a casa de la Virgen, a quien contó el caso. Y la Virgen le dijo: tranquilízate, porque esto redundará en ventaja tuya, y no hables del caso a nadie. El no callarlo no te servirá de nada, y aún temo por ti si se divulga. Y ocurrió a poco que, yendo Asrami al pozo a buscar agua, vio a Cleopas que jugaba por allí cerca. Nadie comparecía por los contornos, y tomando al niño, lo precipitó al pozo y regresó a su casa. Cuando otras gentes llegaron al pozo para hacer su provisión de líquido, vieron al muchacho que se recreaba dando vagidos y se reía sentado sobre el agua, y bajaron al pozo y lo sacaron de él. Y, poseídos de admiración extremada por el pequeñuelo, glorificaron a Dios. Mas su madre, que sobrevino, lo tomó y lo llevó, llorando a la Virgen, a quien dijo: «Ve, madre mía, lo que mi rival ha hecho con mi hijo y cómo lo ha precipitado al pozo. Es inevitable que acabe por hacerlo perecer». Pero la Virgen le contestó: «Cálmate, porque muy pronto Dios te librará de ella, te hará justicia y te vengará». Y, en efecto, como a los pocos días, Asrami fue a tomar agua del pozo. Sus pies se enredaron en la cuerda y cayó al fondo. Y las gentes que llegaron a sacarla la encontraron con la cabeza triturada y los huesos rotos. Así murió de mala muerte, y en ella se cumplió lo que había escrito David: «Han cavado un pozo, lo han hecho profundo, y han caído en el hoyo que ellos mismos han abierto». Curación de Tomás Dídimo. Y había allí otra mujer que tenía 2 hijos gemelos. Ambos a 2 contrajeron una enfermedad. El uno había muerto y el otro agonizaba. Y la madre tomó al hijo florando y lo llevó a María, a quien dijo: «Oh María, mi señora, ven en mi ayuda y socórreme. Yo tenía 2 hijos gemelos, y en la hora de ahora he enterrado al uno y el otro está a punto de morir. Escucha la plegaria y la súplica que voy a dirigir a Dios». Y deshecha en lágrimas, tomó a su hijo en sus brazos y se puso a decir: «Oh Señor, tú que eres tierno para los hombres y no implacable, bueno y no inflexible, oh Señor, amante de los hombres, clemente, misericordioso y santo, haz justicia a tu sierva. Tú me has dado 2 hijos y me has quitado uno. Déjame al menos el que me queda». A la vista de aquel ardiente llanto, María tuvo piedad de ella y le dijo: «Deposita a tu hijo sobre el lecho del mío y cúbrelo con los vestidos de este último». Y ella lo depositó sobre el lecho en que estaba el Cristo. El niño tenía ya los ojos cerrados como para abandonar la vida. Mas cuando el olor de los efluvios que emanaban de los vestidos del Cristo hubo llegado al pequeñuelo, este aspiró un espíritu de vida nueva, abrió los ojos y dando un gran grito exclamó: «Madre, dame el pecho». Y ella se lo dio y el niño lo chupó. Y su madre dijo a María: «Yo sé ahora que la virtud de Dios reside en ti, hasta punto tal que tu hijo tiene el poder de curar a sus semejantes por el simple contacto con sus vestidos». Y el niño curado de aquel modo era el que el Evangelio llama Tomás, apodado Dídimo por los demás apóstoles. Curación de una leprosa. Y había allí también una mujer atacada de la lepra y de la sarna, y fue a casa de María y le dijo: «Oh María, mi señora, ven en mi ayuda». María le dijo: «¿Qué socorro necesitas? ¿Plata? ¿Oro? ¿O que tu cuerpo sea purificado de la lepra y de la sarna?». La mujer le dijo: «¿Y quién tiene el poder de darme esto?». María le dijo: «Ten la paciencia de esperar a que mi hijo Jesús haya salido del baño».
Y la mujer esperó pacientemente como María le había dicho. Y cuando Jesús fue sacado del baño en que se lo había lavado, María lo fajó y lo colocó en su cuna. Y dijo a la mujer: toma un poco de esta agua y viértela sobre tu cuerpo. Y habiéndolo hecho, al instante quedó libre de su azote y rindió a Dios alabanzas y acciones de gracia. Curación de otra leprosa. Después de haber permanecido 3 días con María, la mujer regresó a su aldea, donde había un señor que tenía una hija casada con otro señor de otro país. Y al poco tiempo de las bodas, el marido notó en su esposa huellas de lepra semejantes a una estrella. Y el matrimonio fue roto y declarado nulo a causa de la señal morbosa que apareciera en la cuitada. Y su madre empezó a llorar con amargura y la joven lloraba también. Cuando aquella mujer las vio en tal situación, abrumadas de pena y vertiendo lágrimas, les preguntó: ¿cuál es la causa de vuestro llanto? Y ellas respondieron: no nos interrogues sobre nuestra situación. Nuestro disgusto es algo de que no podemos hablar a nadie y que debe quedar entre nosotras. La mujer repitió su pregunta con insistencia y les dijo: descubrídmelo, que quizá os indicaré el remedio. Y ellas le mostraron las huellas de lepra que se advertían en el cuerpo de la joven. Habiendo oído y visto todo esto, la mujer les dijo: yo también era leprosa, y habiendo ido a Belén para un asunto, entré en casa de una mujer llamada María, que tiene un hijo llamado Jesús, el cual es Hijo de Dios. Y como notase que era leprosa, se compadeció de mi suerte y me dio el agua que había servido para bañar a su hijo, agua que vertí sobre mi cuerpo, quedando enseguida curada de mi mal. Y ellas le dijeron: ¿estás dispuesta a partir con nosotras y ponernos en relación con María? Ella repuso: de buen grado. Y las 3 mujeres se levantaron y fueron a ver a María, llevando consigo ricos presentes. Y llegado que hubieron a Belén, ofrecieron sus presentes a María y le mostraron la leprosa que las acompañaba. Y María les dijo: descienda sobre vosotras la misericordia de Jesús el Cristo. Y dio a la hija del Señor el agua de las abluciones de Jesús, y la joven se lavó con ella, y tomando un espejo se miró y vio que estaba completamente curada. Y las favorecidas y los demás asistentes al milagro dieron gracias a Dios. Después, las 2 mujeres volvieron gozosas a su país, glorificando al Altísimo por el beneficio que les concediera. Y cuando el marido supo que su esposa estaba completamente curada, la hizo volver a él. Celebró por segunda vez sus nupcias y alabó al Señor por la merced recibida. La joven obsesionada por el demonio. Y había asimismo allí una joven de padres nobles, de cuyo ser el demonio se había posesionado. El maldito le aparecía en todo momento bajo la forma de un dragón enorme y marcaba la mueca que iba a devorarla. Y chupaba toda su sangre y ponía su cuerpo como tostado y la dejaba como muerta. Cuando él se le aproximaba, ella juntaba sus manos sobre su cabeza y gritaba diciendo: «Malaya yo, ¿quién me librará de este dragón perverso?». Sus padres lloraban en su presencia misma. Cuantos oían sus gritos dolorosos se apiadaban de su desgracia. Numerosas personas se agrupaban en torno suyo lamentando su pena, sobre todo al oírla decir entre lágrimas: «Padres, hermanos, amigos, ¿no hay nadie que pueda sacarme de las garras de este enemigo verdugo?». Y cuando la hija del Señor, la que había sido curada de la lepra, oyó la voz de aquella muchacha, subió a la terraza de su castillo y la vio con las manos juntas sobre la cabeza y llorando, y a la multitud que la rodeaba llorando también. Y la hija del Señor tomó la palabra y preguntó a su marido: «¿Cuál es la historia de esa joven?». Y el marido le respondió explicándole el caso de la infeliz. Y su esposa le preguntó: «¿Tiene todavía padres?».
Él respondió: ciertamente tiene todavía padre y madre. Y ella dijo: por el Dios vivo, te conjuro a que envíes a buscar a su madre. Y él se la trajo. Cuando la hubo visto, la hija del Señor interrogó diciendo: ¿es tu hija esta joven obsesionada por el demonio? La pobre le contestó con tristeza y llorando: sí, señora, es mi hija. Y la otra le dijo: ¿quieres que tu hija sane? La madre de la joven dijo: lo quiero. Y la hija del Señor le dijo: guárdame el secreto. Has de saber que yo también he sido leprosa y que logré mi curación por intermedio de una mujer llamada María, madre de Jesús, que es el Cristo. Ve a Belén, la aldea de David, el gran rey, y entrevístate con María y exponle tu caso. Ella curará a tu hija y estate segura de que volverás de la visita llena de júbilo. Y la madre de la joven se despidió de la hija del Señor y fue a Belén con la suya. Allí encontró a María y le hizo conocer el estado de la joven. Después de haberla oído, María le dio el agua de las abluciones de Jesús y le ordenó que lavase con ella el cuerpo de su hija. Y también le dio uno de los pañales de Jesús, diciéndole: toma este pañal, y cada vez que tu hija vea a su enemigo, mostrádselo. Y las despidió amistosamente. Liberación de la poseída. Y las dos mujeres regresaron a su aldea, y llegó el instante en que la joven estaba sujeta a su visión y en que el demonio se disponía a acometerla. Y el maldito se presentó a sus ojos bajo su figura habitual de dragón. Y la joven sintió pavor y dijo: madre, he aquí mi malvado enemigo que va a asaltarme. Tengo mucho miedo. Su madre le dijo: no temas sus arañazos, hija mía. Espera a que se acerque. Muéstrale el pañal que nos ha dado María y sabremos lo que ocurre. Y la joven, viendo que su enemigo se aproximaba bajo la forma de un dragón enorme y de aspecto horrible, empezó a temblar con todos sus miembros. Y cuando más cerca estaba de ella, desplegó el pañal y, habiéndolo puesto sobre su cabeza, vio salir de él llamas ardientes y carbones abrasados que se proyectaban sobre el dragón. Oh prodigio brillante, el que entonces se produjo en el momento mismo en que el dragón dirigió su mirada al pañal de Jesús. Salió de este fuego que lo hirió en la cabeza, en los ojos y en la faz, haciéndolo aullar y dar alaridos terribles. Y con voz estridente gritó diciendo: ¿qué quieres, Jesús, hijo de María? ¿Cómo podré escapar de ti? Y tomó la fuga, desapareció y no lo vio más. Y la joven recobró la paz de su espíritu y pasó de la angustia al júbilo. Y a partir de aquel día no volvió a visitarla la visión horrorosa. El demonio expulsado de Judas Iscariotes. Cuando Jesús tenía 3 años de edad, había en aquel país una mujer cuyo hijo, llamado Judas, estaba poseído del demonio. Y cada vez que éste lo asaltaba, Judas mordía a cuantos se acercaban a él, y si no encontraba a nadie a su alcance, se mordía las manos y los demás miembros de su cuerpo. Cuando la madre de este desventurado supo que Jesús había curado muchos enfermos, llevó su hijo a María. Pero en aquel momento Jesús no estaba en casa por haber salido con sus hermanos a jugar con otros niños. Y así que estuvieron en la calle, se sentaron todos y Jesús con ellos. Judas el poseído sobrevino y se sentó a la derecha de nuestro Señor. Su obsesión lo invadió de nuevo y quiso morder a Jesús. No pudo, pero lo golpeó en el costado derecho. Jesús se puso a llorar y en el mismo instante y ante los ojos de varios testigos, el demonio que obsesionaba a Judas lo abandonó bajo la forma de un perro rabioso. Y aquel muchacho que pegó a Jesús, de quien salió el demonio, era el discípulo llamado Judas Iscariotes, el que entregó a nuestro Señor a los tormentos de los judíos. Y el costado en que Judas lo golpeó fue el mismo que los judíos atravesaron con una lanza. Las figurillas de barro.
Un día, cuando Jesús había cumplido los 7 años, jugaba con sus pequeños amigos, es decir, con niños de su edad, y se entretenían todos en el barro, haciendo con él figurillas que representaban pájaros, asnos, caballos, bueyes y otros animales. Y cada uno de ellos se mostraba orgulloso de su habilidad y elogiaba su obra diciendo: «Mi figurilla es mejor que la vuestra». Mas Jesús les dijo: «Mis figurillas marcharán si yo se lo ordeno». Y sus pequeños camaradas le dijeron: «¿Eres quizá el Hijo del Creador?». Y Jesús mandó a sus figurillas marchar, y enseguida se pusieron a dar saltos. Después las llamó y volvieron, y había hecho figurillas que representaban gorriones, y les ordenó volar, y volaron y posarse, y se posaron en sus manos. Y les dio de comer, y comieron, y de beber, y bebieron. Y ante unos jumentos que hiciera, puso paja, cebada y agua, y ellos comieron y bebieron. Los niños fueron a contar a sus padres todo lo que había hecho Jesús, y sus padres les prohibieron para que en adelante jugar con el hijo de María, diciéndoles que era un mago y que convenía guardarse de él. Jesús en casa del tintorero. Otro día en que Jesús se paseaba y se divertía con varios niños de su edad, pasó por el taller de un tintorero llamado Salén. Y este tintorero tenía en su taller muchos trajes que pertenecían a las gentes de la población y que se proponía teñir. Y, habiendo entrado en el taller del tintorero, tomó todos aquellos trajes y los echó en una tina de índigo. Cuando Salén el tintorero volvió y vio todos aquellos trajes deteriorados, se puso a gritar con voz estentórea y agarrando a Jesús le dijo: «¿Qué me has hecho, hijo de María? Me afrentarás ante todas las gentes de la población. Cada uno desea un color a su gusto y tú has venido a estropear la obra». Y Jesús le dijo: «Cambiaré a cada traje el color que quieras darle». Y acto seguido, Jesús se puso a sacar de la tina los trajes, cada uno hasta el último, con el color que deseaba el tintorero. Y los judíos, a la vista del prodigio tamaño, glorificaron a Dios.